¿Qué opina Dios sobre el sexo? ¿Es un acto sagrado o solo un impulso humano? A lo largo de la Biblia, encontramos enseñanzas sobre la pureza y el pecado, y entre los pecados más graves mencionados, los sexuales ocupan un lugar destacado. Pero, ¿por qué son tan importantes para Dios? ¿Qué pasa cuando cruzamos los límites que Él ha establecido? ¿Realmente hay perdón para aquellos que caen en estos pecados, o el juicio es inevitable? Hoy exploraremos los 10 pecados sexuales más terribles que la Biblia menciona y descubriremos lo que nos enseña sobre ellos. No solo conoceremos los actos que Dios condena, sino también cómo podemos enfrentarlos y buscar la restauración en Cristo. ¿Estás listo para profundizar en este tema desafiante pero vital? Acompáñame en este recorrido por las Escrituras para comprender la gravedad de estos pecados y la esperanza de redención que Dios ofrece a todos los que se arrepienten. Desde los albores de la humanidad, Dios estableció principios claros para la santidad del cuerpo y la pureza sexual. En el Edén, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, y su unión representaba el pacto divino del matrimonio. Sin embargo, cuando la humanidad cayó en pecado, la pureza fue corrompida, y el enemigo usó la sexualidad como un arma para desviar a los hombres y mujeres de los caminos del Señor. La Biblia no oculta los errores ni las consecuencias de los pecados sexuales, ofreciendo relatos impactantes que nos muestran la gravedad de desobedecer los mandamientos de Dios en esta área. Entre los pecados sexuales más terribles que encontramos en las Escrituras, destacan la fornicación, el adulterio, el incesto, la homosexualidad, la prostitución sagrada, la violación, la lascivia, la idolatría sexual, la poligamia corrupta y el abuso de poder con fines sexuales. Cada uno de estos pecados no solo deshonró el cuerpo humano, templo del Espíritu Santo, sino que trajo juicio divino y consecuencias devastadoras. A través de estos relatos, aprendemos cómo Dios actúa con justicia y misericordia, llamando a los pecadores al arrepentimiento. En esta serie, exploraremos cada uno de estos pecados, desde su contexto histórico hasta su enseñanza espiritual. Veremos cómo Dios intervino en la historia para restaurar su orden divino, incluso en medio de las tinieblas más profundas. Este viaje nos recordará que, aunque el pecado puede ser grande, la gracia de Dios es mayor, y siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. El primer pecado sexual, la fornicación. La fornicación, definida como cualquier relación sexual fuera del pacto matrimonial, es uno de los pecados más recurrentes en la Biblia. Desde los días de los patriarcas, este pecado se erigió como una de las mayores causas de separación entre el hombre y Dios. En Génesis 19, la ciudad de Sodoma se convierte en un símbolo eterno del juicio de Dios sobre la inmoralidad sexual desenfrenada. Allí, los hombres de la ciudad buscaron corromper a los visitantes angelicales enviados por Dios, mostrando un desprecio total por la santidad y la decencia. Este acto abominable fue uno de los detonantes para que el Señor enviara fuego y azufre desde los cielos, destruyendo Sodoma y Gomorra. La fornicación no solo se condena por ser un acto contra la pureza del cuerpo, sino porque representa una rebelión directa contra el diseño divino del matrimonio. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte enfáticamente contra este pecado, afirmando en 1 Corintios 6:18, «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. El cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, no debe ser profanado con relaciones ilícitas que deshonran a Dios. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios ofrece esperanza. Un ejemplo poderoso de redención lo encontramos en la vida de Rahab, una mujer que vivía como prostituta en Jericó. Aunque su vida estuvo marcada por la inmoralidad, su fe en el Dios de Israel la llevó a ser salvada y transformada. Rahab no solo encontró una nueva identidad en el pueblo de Dios, sino que se convirtió en antepasada de Jesucristo, mostrando que la gracia divina puede redimir hasta los pecados más oscuros. El segundo pecado sexual, el adulterio. El adulterio, la traición al pacto sagrado del matrimonio, es un pecado que hiere profundamente tanto a las personas como a la relación entre el hombre y Dios. Desde los 10 mandamientos,
Dios dejó claro su posición: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Este pecado no solo destruye la confianza en una relación matrimonial, sino que simboliza la infidelidad espiritual hacia Dios, quien compara el adulterio físico con la idolatría en numerosas ocasiones. Uno de los relatos más impactantes de adulterio en la Biblia es la historia del rey David y Betsabé en 2 Samuel 11. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado al desear a Betsabé, esposa de Urías, uno de sus más leales soldados. Su deseo lo llevó no solo a cometer adulterio, sino también a planear la muerte de Urías para encubrir su pecado. Este acto trajo consecuencias devastadoras para David: la muerte de su hijo recién nacido, conflictos familiares y un periodo de separación espiritual de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento sincero de David, expresado en el Salmo 51, nos muestra que el perdón divino está disponible para los que confiesan y abandonan sus pecados. El adulterio no solo era castigado severamente en la ley mosaica, sino que también era un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En Juan 8, se nos presenta a una mujer sorprendida en adulterio, llevada ante Jesús por los fariseos con la intención de acusarla. Aunque la ley demandaba su muerte, Jesús desarmó a sus acusadores con la célebre frase: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este acto de misericordia reveló que Dios no solo condena el pecado, sino que también desea restaurar al pecador. El tercer pecado sexual, el incesto. El incesto, una relación sexual entre familiares cercanos, es condenado explícitamente en la ley de Dios. En Levítico 18, Dios establece un detallado código de santidad que prohíbe estas relaciones, señalando que son una abominación y deshonra para las familias. Este pecado rompe los lazos sagrados de parentesco y distorsiona el propósito divino de las relaciones familiares, diseñadas para la protección, el amor y la pureza. Uno de los relatos más oscuros de incesto en la Biblia se encuentra en la historia de Lot y sus hijas en Génesis 19, 30-38. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva. Temerosa de que no quedaran hombres para continuar su linaje, las hijas de Lot lo embriagaron y cometieron incesto con él. Este acto trajo como consecuencia el nacimiento de dos pueblos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Aunque la historia de Lot no menciona un juicio directo de Dios en este caso, las implicaciones negativas de este pecado son evidentes en el conflicto perpetuo entre estos pueblos y el pueblo de Dios. El incesto no solo es una transgresión moral, sino que también simboliza la degradación espiritual de una sociedad que se aleja de Dios. Pablo, en 1 Corintios 5, 1-5, reprende a la iglesia por tolerar un caso de incesto entre sus miembros. Su firme corrección no solo subraya la gravedad del pecado, sino que también destaca la necesidad de arrepentimiento y restauración en la comunidad de creyentes. Este ejemplo nos recuerda que el pecado, aunque destructivo, puede ser superado por la gracia de Dios cuando hay un genuino arrepentimiento. Uno de los episodios más conocidos se encuentra en Génesis 19, con la historia de Sodoma y Gomorra. Allí, los hombres de la ciudad intentaron cometer actos sexuales con los visitantes angélicos enviados por Dios. Este comportamiento fue parte del clamor de pecado que llevó a su destrucción. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo señala en Romanos 1, 26-27 que las prácticas homosexuales son un resultado de la humanidad entregándose a pasiones desordenadas y alejándose de Dios, lo que llevó a recibir en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sin embargo, las Escrituras también muestran la esperanza de redención. En 1 Corintios 6, 9-11, Pablo menciona una lista de pecados, incluidos los relacionados con la homosexualidad, y afirma que algunos de los creyentes habían practicado tales cosas. Pero añade: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Esto revela que, a través de Cristo, hay restauración para todos aquellos que se arrepienten y buscan una nueva vida en obediencia a Dios. El quinto pecado sexual, la prostitución sagrada.
La prostitución sagrada, una práctica extendida en las culturas paganas de la antigüedad, mezclaba la inmoralidad sexual con la idolatría. En esta práctica, hombres y mujeres se ofrecían como prostitutas en los templos dedicados a falsos dioses, creyendo que sus actos promovían la fertilidad de la tierra y la bendición divina. Este pecado no solo profanaba el cuerpo, sino que también insultaba al Creador al desviar la adoración que solo le corresponde a Él. Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en Oseas, donde Dios utiliza la vida del profeta para ilustrar su relación con Israel. En Oseas 4, 12-14, se reprende al pueblo por su idolatría y participación en la prostitución sagrada. Mi pueblo consulta a su leño, y su vara le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. El pueblo de Israel, al adorar a Baal y participar en sus rituales sexuales, rompió el pacto con Yahvé, provocando su ira. Sin embargo, Dios no dejó a Israel sin esperanza, mostrando su amor inquebrantable al llamarlos al arrepentimiento. Otro ejemplo de la lucha contra este pecado lo vemos en el reinado del rey Josías, quien llevó a cabo una reforma espiritual en Judá. En 2 Reyes 23:7, Josías destruye las casas de prostitución sagrada que estaban en el templo del Señor, marcando un retorno a la pureza y a la verdadera adoración. Este acto nos recuerda que Dios llama a su pueblo a apartarse de todo pecado que contamine su santidad y a vivir en obediencia a su palabra. El sexto pecado sexual, la violación. La violación es uno de los actos más atroces registrados en las Escrituras, representando una violación del cuerpo, la dignidad y el alma de las personas. Este pecado no solo es una ofensa directa contra la víctima, sino también un desafío al orden sagrado de Dios, quien creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A lo largo de la Biblia, se encuentran relatos impactantes que muestran las consecuencias devastadoras de este pecado y cómo Dios no pasa por alto estas injusticias. Uno de los relatos más perturbadores de violación se encuentra en Jueces 19, en la trágica historia de la concubina de un levita. Esta mujer fue abusada sexualmente durante toda una noche por los hombres de Gibea, una ciudad de Benjamín. Su muerte provocó un clamor de justicia que llevó a una guerra civil entre las tribus de Israel. Aunque este episodio revela la depravación moral de la época, también destaca cómo la ausencia de Dios en una sociedad conduce al caos y la destrucción. Jueces 21-25 resume este periodo sombrío. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Otro ejemplo doloroso es la historia de Tamar, hija del rey David, quien fue violada por su medio hermano Amnón, 2 Samuel 13. Este acto no solo trajo vergüenza y dolor a Tamar, sino que desató una cadena de tragedias en la familia de David, incluyendo el asesinato de Amnón por parte de Absalón. Este relato nos recuerda que el pecado sexual, especialmente cuando implica violencia, tiene repercusiones devastadoras que afectan a individuos, familias y naciones. Dios, en su justicia, aborrece la violencia y siempre está del lado del oprimido. A través de la Biblia, se deja claro que Él escucha el clamor de las víctimas y exige justicia para los que han sido dañados. Estos relatos nos llaman a buscar la santidad y la justicia, recordándonos que Dios promete restaurar y sanar incluso las heridas más profundas. El séptimo pecado sexual, la lujuria descontrolada. La lujuria, un deseo sexual desenfrenado e incontrolable, es un pecado que distorsiona la pureza del amor y convierte a las personas en esclavas de sus pasiones. Jesús mismo abordó este pecado en el Sermón del Monte, enseñando que la lujuria no solo implica actos externos, sino también pensamientos internos. En Mateo 5:28, afirmó, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento amplía el entendimiento del pecado sexual al incluir las intenciones y deseos del corazón. Uno de los ejemplos más impactantes de lujuria descontrolada se encuentra en la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6, 1-4. Según el relato, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas según su deseo. Este episodio precede al gran diluvio, un juicio divino que purgó la tierra de la maldad desenfrenada de la humanidad.
Aunque el texto no detalla las implicaciones de estas uniones, muestra cómo la lujuria desenfrenada contribuyó a la corrupción generalizada de la creación. La lujuria no solo lleva al pecado individual, sino que también puede transformar a una sociedad entera. En 2 Pedro 2, 7-10, el apóstol describe la influencia destructiva de la conducta lujuriosa en Sodoma y Gomorra, señalando que Lot era afligido diariamente por los actos de aquellos que vivían sin control. Este pecado, aunque común en todas las épocas, nos recuerda que apartarse del diseño de Dios para las relaciones lleva inevitablemente al caos y la condenación. Sin embargo, la gracia de Dios está disponible para quienes renuncian a los deseos de la carne y buscan la renovación espiritual en Cristo. El 8º pecado sexual, la bestialidad. La bestialidad, una práctica mencionada explícitamente en las leyes de Moisés, representa uno de los pecados sexuales más aberrantes y contrarios al orden natural establecido por Dios. En Levítico 18:23, se prohíbe claramente: no te echarás con ningún animal para contaminarte con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es perversión. Este acto no solo deshonra el cuerpo humano, hecho a la imagen de Dios, sino que también degrada la creación misma al borrar las distinciones ordenadas entre el hombre y los animales. Uno de los episodios relacionados con este pecado se encuentra implícito en la idolatría de las naciones vecinas de Israel. En culturas paganas como la de Canaán, prácticas sexuales aberrantes, incluidas la bestialidad, formaban parte de los rituales de adoración a deidades falsas. Esta corrupción moral fue una de las razones por las que Dios ordenó la completa destrucción de estos pueblos, como se menciona en Levítico 18, 24-25, no os contaminéis en ninguna de estas cosas. Porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. La severidad con la que Dios trata este pecado resalta su santidad y su diseño perfecto para la humanidad. En Éxodo 22:19, Dios ordena la pena de muerte para quienes cometan tal acto, subrayando la gravedad de esta transgresión. A través de estas leyes, el Señor no solo protegía la pureza moral de su pueblo, sino que también señalaba que la obediencia a su palabra es esencial para vivir en comunión con Él. La gracia de Dios, sin embargo, sigue siendo un recordatorio de que incluso los pecados más oscuros pueden ser perdonados cuando hay un arrepentimiento genuino. El 9º pecado sexual, la infidelidad conyugal, adulterio. El adulterio, la traición al pacto matrimonial, es uno de los pecados sexuales más mencionados y condenados en las Escrituras. Desde los 10 mandamientos, donde se ordena, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, hasta los Evangelios, donde Jesús lo aborda con firmeza. Este pecado es visto como una grave ofensa tanto a la santidad del matrimonio como al carácter de Dios, quien diseñó la unión conyugal para reflejar su fidelidad. Uno de los ejemplos más conocidos de adulterio se encuentra en la historia del rey David y Betsabé, 2 Samuel 11. David, impulsado por la lujuria, tomó a Betsabé, la esposa de Urías, e intentó ocultar su pecado, llegando incluso a orquestar la muerte de Urías. Este acto no solo trajo el juicio de Dios sobre la casa de David, sino que también marcó un punto de quiebre en su reinado. Aunque David fue confrontado por el profeta Natán y se arrepintió profundamente, las consecuencias de su pecado afectaron a su familia y al reino. Salmo 51 es el grito de arrepentimiento de David, un recordatorio de que, aunque el pecado es grave, la misericordia de Dios es aún mayor. Jesús, en el Sermón del Monte, amplió la definición de adulterio para incluir los pensamientos y deseos del corazón. En Mateo 5, 27-28, enseñó que incluso mirar a una mujer con lujuria es equivalente a cometer adulterio en el corazón. Esta enseñanza subraya que la pureza comienza en el interior y que Dios busca no solo la obediencia externa, sino también la transformación del corazón. El adulterio, aunque devastador, no es el final cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios, en su gracia, puede restaurar lo que el pecado ha destruido, mostrando su amor redentor. El 10º pecado sexual, la pornografía.
La pornografía, aunque no mencionada directamente en las Escrituras, es un pecado que se ha vuelto cada vez más prevalente en la sociedad moderna. En la esencia de la pornografía está la explotación del cuerpo humano y la degradación de la imagen de Dios en cada persona. La Biblia nos llama a vivir con pureza y a mantener nuestros cuerpos en santidad, como se dice en 1 Corintios 6, 18-20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. En Filipenses 4:8, Pablo nos instruye a pensar en todo lo que es puro, amable y digno de alabanza, indicando que nuestros pensamientos deben alinearse con la voluntad de Dios. La pornografía corrompe la mente y el corazón, apartando al individuo de la verdadera belleza del amor y la intimidad que Dios ha diseñado para el matrimonio. Este pecado no solo afecta a quienes lo consumen, sino que también perpetúa una industria que explota a otros, violando los principios de respeto y dignidad humana. Jesús también enseña que la lucha contra el pecado sexual comienza en el corazón. En Mateo 5, 29-30, nos advierte que si algo nos lleva a pecar, debemos apartarnos de ello, incluso si es algo que parece ser esencial. Este consejo puede aplicarse a la pornografía, pues para muchos, este pecado comienza con la simple curiosidad o el acceso a material inapropiado. La advertencia de Jesús es clara: debemos hacer todo lo posible por mantener nuestros corazones y cuerpos puros. Aunque la tentación de la pornografía puede ser fuerte, la gracia de Dios ofrece el poder para resistir y vivir en pureza. El arrepentimiento y la restauración después del pecado sexual. Aunque la Biblia condena severamente los pecados sexuales, también ofrece una poderosa esperanza de restauración y perdón. El arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la sanación. En 1 Juan 1:9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que, sin importar la gravedad del pecado, siempre hay perdón disponible para quienes se arrepienten sinceramente y buscan la restauración en Cristo. La historia del rey David es un ejemplo poderoso de cómo, a pesar de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios lo perdonó cuando se arrepintió sinceramente. El Salmo 51 es su súplica por el perdón, mostrando que incluso los pecados más terribles pueden ser perdonados cuando hay un corazón contrito y humillado ante Dios. El arrepentimiento no solo restaura la relación con Dios, sino que también trae sanidad y paz al alma herida por el pecado. Sin embargo, el arrepentimiento no significa que las consecuencias del pecado desaparecerán inmediatamente. A veces, las heridas profundas que el pecado causa en nuestras relaciones y en nuestra vida requieren tiempo para sanar. Pero Dios, en su misericordia, está con nosotros durante todo el proceso de restauración. Romanos 8:1 nos recuerda que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dándonos esperanza de que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede restaurarnos y guiarnos hacia una vida de pureza. La importancia de la pureza sexual en la vida cristiana. La pureza sexual es un llamado fundamental para los creyentes, ya que refleja la santidad de Dios y la relación especial que Él desea tener con su pueblo. La Escritura nos exhorta a vivir de acuerdo con el diseño de Dios para el sexo, dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. En Hebreos 13:4, se afirma: honroso sea entre todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Este versículo subraya la importancia de honrar el sexo dentro de los límites establecidos por Dios. La pureza no es solo una cuestión de conducta externa, sino de una transformación del corazón. En 1 Tesalonicenses 4, 3-5, Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La santidad comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras acciones. La lucha por la pureza sexual es una batalla constante en un mundo que promueve lo contrario, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir de acuerdo con su voluntad. A través de la pureza sexual,
los creyentes no solo honran a Dios, sino que también experimentan las bendiciones de una vida transformada. El respeto por el diseño divino para las relaciones y el sexo conduce a una vida de paz, satisfacción y una relación más profunda con Dios. El llamado a la pureza no es fácil, pero con la ayuda de Dios, podemos vivir de acuerdo con sus principios y reflejar su santidad en nuestras vidas. La lucha contra la tentación sexual y cómo vencerla. La tentación sexual es una de las pruebas más comunes y persistentes que enfrentan los creyentes. La Biblia no minimiza esta lucha, sino que ofrece dirección y esperanza para aquellos que buscan vivir en pureza. En 1 Corintios 10:13, se nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos recuerda que Dios siempre proporciona un camino de escape en medio de la tentación. Jesús mismo enfrentó la tentación sexual en el desierto, cuando Satanás lo tentó con diversas ofertas, Mateo 4:1-11. Sin embargo, Jesús resistió a la tentación citando la palabra de Dios. Este ejemplo nos enseña que la Escritura es nuestra arma más poderosa en la lucha contra la tentación. Al memorizar y meditar en las Escrituras, podemos defendernos de los ataques del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Además, la comunidad cristiana juega un papel fundamental en ayudarnos a vencer la tentación. En Santiago 5:16, se nos exhorta a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La lucha contra la tentación no debe ser enfrentada en solitario. Al compartir nuestras luchas y orar unos por otros, encontramos apoyo y fortaleza en Cristo. En última instancia, la victoria sobre la tentación sexual viene al confiar en la gracia de Dios, buscar su ayuda constantemente y mantenernos firmes en su palabra. Hemos recorrido un camino profundo y desafiante a través de los 10 pecados sexuales más terribles según la Biblia. Hemos visto cómo estos pecados no solo afectan nuestras vidas, sino que también tocan el corazón de Dios. Pero más importante aún, hemos descubierto que a través del arrepentimiento y la gracia de Dios, hay esperanza, restauración y un futuro de pureza para aquellos que buscan su perdón. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a tomar un paso más hacia una vida transformada. Suscríbete a este canal para seguir explorando más verdades bíblicas que cambiarán tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo, porque hay mucho más por aprender y descubrir juntos. Si este contenido ha sido de bendición para ti, deja tu like, porque tu apoyo es vital para seguir llevando el mensaje de Dios a muchos más. Y no olvides comentar abajo, ¿qué pensaste de este tema? ¿Qué más te gustaría que exploráramos en el canal? Tu voz es importante y quiero saber tu opinión. Recuerda, cada acción que tomamos nos acerca más a Dios y nos ayuda a vivir una vida conforme a su voluntad. Gracias por acompañarme y que la paz y bendición de Dios te acompañen siempre.